Entonces, hermanos, como hemos venido viendo las últimas par de semanas, si no mal lo recuerdo, que hace 2 semanas atrás fue cuando el pastor le dio continuidad a la serie del Sermón del Monte, y él habló sobre la oración del cristiano, ¿ya? Donde él comentaba de que la oración no debe ser algo mecánico, una rutina, sino debe ser una oración reflexiva, ¿ya? En donde Jesús nos habló que nosotros debemos tener una oración íntima, ¿ya? En los secretos, ¿cierto? Y en donde la clave es ofrendar, orar y ayunar. Y hoy, siguiendo con la serie del Sermón del Monte, vamos a ver sobre la ambición del cristiano, ¿ya? No la seguridad material, sino el reino de Dios. Entonces, hermanos, les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias, que las tengan abiertas, en Mateo 6, versículos 19 al 34. ¿Ya? Busquen en sus Biblias Mateo 6, versículos del 19 al 34. No lo vamos a leer todo, sino vamos a ir parte a parte enunciando el texto y explicar también qué es lo que el Señor nos quiere entregar hoy. Entonces, hoy abordaremos cómo a Dios le interesa la dimensión pública que tenemos cada uno de nosotros, ¿ya? Es decir, lo que hacemos en este mundo secular, ¿ya? Ya sea en nuestros trabajos, en nuestros estudios, cómo manejamos nuestras finanzas, lo que comemos, etc., ¿ya? Y un versículo clave para hoy, que se encuentra en Mateo 6, versículo 32, dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de comida, bebida y vestido, ¿ya? Dentro del texto que vamos a estar abordando está este versículo, en Mateo 6, versículo 32. Jesús nos llama a ser contra esta cultura del mundo, en donde el mundo secular nos dice que tener bienes materiales es sinónimo de éxito. En cambio, Jesús nos enseña a preocuparnos por los tesoros celestiales, que son, sin lugar a duda, eternos. Es aquí donde para el cristiano está el éxito, en las cosas eternas, preocuparnos de lo celestial. El éxito para el cristiano es tener la salvación por medio de la gracia de Dios, la cual por medio de su Hijo Jesús nos hace salvo y nos brinda una vida eterna con Él. Además, hoy vamos a aprender de parte de Jesús que no podemos llevar dos vidas, ¿ya? No podemos llevar una vida cristiana y de manera paralela una vida secular, ¿ya? Jesús nos tocará la fibra sensible, dándonos a conocer que hay dos tesoros: los tesoros de la tierra, ¿ya? Lo secular, lo mundano, y los tesoros del cielo, lo que es eterno. También Jesús nos va a hablar sobre que hay dos condiciones del cuerpo: estar en las tinieblas o estar en la luz. También hoy vamos a aprender sobre que hay dos señores. Está el Dios de la riqueza, ¿cierto? Cuando nosotros al dinero le damos la idolatría, le damos el poder. Y también, obviamente, está nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. También hay dos preocupaciones. Lo primero, nuestro cuerpo, alimentar a nuestro cuerpo, y por otro lado, preocuparnos del reino de Dios, ¿ya? Estas cuatro temáticas las vamos a estar abordando durante esta predicación. Y vamos a ir al primer encabezado que les traigo, que dice una cuestión de tesoros. Y ahora sí, volvamos a abrir su Biblia en Mateo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, veamos primero algunos ejemplos de lo que son tesoros terrenales, para que vayamos entendiendo un poquito y vayamos colocando en contexto esta predicación. Entonces, tesoros terrenales es como tener un auto más grande, un auto más moderno o más rápido, por ejemplo. Tener una cosa más grande, más lujosa, más moderna, más tecnológica. Hoy en día que está el boom de la tecnología, incluso se está metiendo mucho en el hogar. Todo se prende con un botón, todo se prende con el celular.
Otro tesoro terrenal podría ser tener el último celular, tener también muchos seguidores en redes sociales. También otro tesoro terrenal podría ser el vestir con las mejores marcas. Y haciendo contraste a estos tesoros terrenales, hay que mencionar cuáles son los tesoros celestiales, ¿ya? Y cómo podemos acumular estos tesoros en el cielo, ¿ya? Entonces, estos tesoros celestiales, o estos tesoros que nosotros debemos buscar del reino de Dios, van propiamente identificados a actividades temporales en este mundo que tienen consecuencias eternas, ¿ya? Ejemplos. Por ejemplo, nosotros, un tesoro del cielo vendría siendo ser humilde y limpio de corazón, ¿ya? Con eso nosotros vamos a acumular un tesoro en el cielo. Otro ejemplo, teniendo hambre y sed de justicia. Tercer ejemplo, mostrar misericordia, procurar la paz, siendo perseguidos por causa de la justicia de Dios. Otro tesoro, ser la luz y sal acá en la tierra. Otro tesoro en el cielo sería guardar los mandamientos de Dios, ¿ya? Otra cosa que hemos aprendido en la palabra, en el sermón, en la serie del Sermón del Monte, resistir la ira. Si nosotros resistimos la ira, estamos acumulando un tesoro en el cielo. Siendo fiel a nuestros cónyuges, a nuestro marido, a nuestra esposa. Poniendo la otra mejilla. Proveyendo para necesidades físicas a nuestras familias, o al desamparado, a la viuda, al necesitado. Amando a nuestros enemigos. Practicando el perdón. Ayunando. Y finalmente el último ejemplo que les traigo, que nos hace tener un tesoro en el cielo, es evitar las preocupaciones, evitar el sobreestrés o la ansiedad por el futuro, el querer controlar las cosas, ¿ya? Cuando netamente debiésemos confiar en que el Señor va a proveer. Si nosotros tomamos estos ejemplos, que son actividades temporales acá, en este mundo, nos van a permitir obtener tesoros en el cielo. Entonces Jesús quiere que aprendamos a diferenciar y que de esta manera tomemos buenas decisiones sobre cómo encaminar nuestras vidas. Acumular cosas terrenales siempre serán corruptibles e inseguras, y nada de esto vamos a llevar al cielo, ¿ya? Nosotros vemos allá afuera muchas personas que tratan una y otra vez de acumular riquezas, acumular cosas, acumular bienes materiales, pensando que eso les va a llenar y que posteriormente se los van a llevar hacia arriba. Están muy, muy equivocados, ¿ya? Lo que debemos sí o sí es acumular tesoros en el cielo, ¿ya? Los ejemplos que le he dado, que son ejemplos que ustedes van a encontrar a lo largo de la palabra, esos tesoros del cielo son incorruptibles y son 100% seguros. Entonces, hermanos, algo sumamente importante es que Jesús no nos quiere decir que tener cosas terrenales está mal. Jesús no nos dice eso. Jesús nos dice que tener un auto, tener un celular, tener una casa está mal. Esto es algo mucho más profundo, ¿ya? Y por medio de esta predicación quiero hacerles ver de qué se trata. La palabra de Dios no prohíbe, número uno, adquirir bienes materiales. En ningún lado de la palabra ustedes van a encontrar que Dios hace una provisión por adquirir bienes materiales. Tampoco dice la palabra del Señor que no podemos ahorrar para el futuro. Tampoco dice la palabra del Señor que es malo tener una póliza de vida o un seguro de salud. Tampoco lo prohíbe el Señor. La palabra de Dios habla todo lo contrario. En donde encontraremos en un pasaje donde se menciona sobre el trabajo de una hormiga, no sé si lo han escuchado, donde la hormiga almacena su comida en verano para sustentarse en invierno. Las Escrituras también nos hablan que el creyente que no provee a su familia es igual de malo que un incrédulo. Y finalmente las Escrituras nos dicen que no debemos despreciar las bendiciones y las añadiduras que el Creador nos ha otorgado. Entonces, la pregunta es, ¿a qué cosas Jesús nos quiere limitar? El problema, los vuelvo a mencionar, hermanos, no es tener bienes materiales.
El problema no es disfrutar de las buenas dádivas que Dios nos da, sino el problema realmente es la acumulación egoísta de estos bienes. Lo vuelvo a mencionar, el problema en sí es cuando nosotros adquirimos bienes de manera egoísta. El problema es la vida extravagante, la vida ostentosa. El problema es que estos bienes pueden generar dureza en nuestros corazones, que no nos permitan ayudar al necesitado. Muchas personas pueden tener mucho dinero, mucha riqueza, pero su corazón está tan endurecido. Estas personas están tan cegadas por el Dios que han hecho en la riqueza y que no les permite ver más allá que su propio ego, su propia vida, que les impide ver la necesidad allá afuera. El problema es cuando se nos infla el ego al momento de tener, por ejemplo, un mejor auto. El problema es cuando valoramos mejor a una persona con dinero que a una persona que está en situación de calle. Yo creo que a muchos nos pasa esto. Muchas veces nosotros tratamos mejor a la persona que se viste mejor, en vez de esa persona que está en situación de calle, que está en vulnerabilidad. Muchas veces nosotros ni siquiera no nos acercamos, incluso tratamos de evitarlo. Jesús declara que nuestro corazón siempre va a donde está nuestro tesoro. Y les pregunto, hermanos, ¿dónde está yendo su corazón? ¿A las cosas terrenales de este mundo o a las cosas celestiales? ¿A las cosas que el Señor nos quiere mostrar por medio de la eternidad? El segundo encabezado, hermanos, que les traigo, dice que una cuestión de visión. Así que volvamos a nuestras Biblias y vayamos a Mateo 6, versículos 22 al 25. Mateo 6, 22 al 25. Dice la palabra del Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Disculpen, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces aquí el Señor nos quiere decir que la lámpara del cuerpo es el ojo, pero no de manera literal, ¿ya? Por medio de los ojos nuestro cuerpo puede realizar acciones, ¿ya? Nosotros ocupamos nuestros ojos para ver, ¿ya? Para hacer diferentes actividades, diferentes acciones, como por ejemplo correr, saltar, conducir, tocar un instrumento, leer, ir a trabajar, ir a la universidad, venir a la iglesia, etc. Todas estas acciones son permitidas porque podemos ver, ¿ya? Por medio de los ojos sabemos si hay luz o hay oscuridad. Por medio de los ojos sabemos a dónde vamos. Y aquí hay una pregunta importante, hermanos, que les quiero hacer. ¿Nosotros estamos caminando hacia la luz o estamos caminando hacia la oscuridad? ¿Vamos hacia una ambición noble o una ambición egoísta? Si tenemos una buena visión espiritual, esta nos conducirá a una vida cada día más recta según su palabra, ¿ya? No según lo que el mundo nos quiere enseñar, ¿ya? Nosotros, si tenemos una visión espiritual, ¿ya? Vamos a poder caminar en rectitud, pero en rectitud a la luz de la palabra. Nos llevará a una vida con propósitos que se centran en reconocer que fuimos creados para adorar al 3 veces santos y que ahora por su gracia somos considerados aceptos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Promesas de vida eterna tenemos, hermanos. Promesas de vida eterna. No nos dejemos encantar por los placeres mundanos. Tercer encabezado, hermanos, una cuestión de dignidad. Vayamos a la palabra del Señor, a Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere plasmar el Señor por medio de este texto? Jesús nos quiere enseñar ahora
¿a quién debemos servir? ¿Al Creador o a la creación? El Creador es Dios, ¿cierto? El Creador del universo. ¿O queremos servir a la riqueza? Que la riqueza es una creación de Dios. Las riquezas son parte de la hermosa creación de Dios. Las riquezas no son malas en sí. Pero nunca debemos perder la visión de esto. De Dios provienen las riquezas. Toda añadidura de nuestra vida proviene de Él. No proviene del sueldo que ganamos. No proviene de cualquier ingreso que nosotros tengamos. No proviene de las profesiones que nosotros podemos tener. No provienen de nuestros esfuerzos las riquezas. Dios nos permite y a la misma vez nos limita con las bendiciones materiales, ¿ya? Dios nos da, pero también nos limita. Las riquezas en sí no son malas, pero cuando pasan a ser un Dios en nuestras vidas, estaremos perdiendo la visión de lo eterno. Lo vuelvo a repetir, las riquezas en sí no son malas, pero cuando pasan a ser un Dios en nuestras vidas, estaremos perdiendo la visión de lo eterno. Por otro lado también, el dinero no dignifica a las personas. Dios es quien las dignifica. Dios es quien nos dignifica a nosotros. Dios es quien nos da la verdadera importancia que nosotros tenemos. Dios por medio de Jesucristo nos hace considerarnos como sus hijos. Lastimosamente, hermanos, allá afuera el mundo idólatra hace de las riquezas un Dios. Y allá afuera han hecho que las riquezas sea lo esencial en su vida. Allá afuera, en el mundo, han hecho que las riquezas formen parte de su felicidad y los hace sentirse exitosos. Cuarto encabezado que les traigo dice una cuestión de ambición. Vayamos a nuestra Biblia, a Mateo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, versículos 25 al 34. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada uno de nosotros, hermanos, buscamos cosas que nos hagan felices, cosas que nos hagan sentirnos plenos, cosas que nos hagan sentirnos orgullosos. Cada uno de nosotros posee diferentes sueños, diferentes ambiciones. Todos buscamos un fin del por qué luchar, el de por qué levantarnos mañana en la mañana a trabajar. Todos buscamos un propósito para vivir. En este proceso de búsqueda, muchos podemos caer en ambiciones materiales. En ambiciones materiales que este mundo nos quiere enseñar que son temas de éxito. Y ser ambicioso no está mal.
Pero cuando el objeto de la ambición no es el correcto a la luz de la palabra, estaremos cayendo en pecado. Si nuestra ambición que nos mueve día a día es de predicar el Evangelio, estaremos en la ambición correcta a los ojos de Dios. Lo vuelvo a enfatizar, hermanos. Si nuestra ambición, si nosotros de algo que podamos realmente sentir ambición, debe ser predicar el Evangelio. Y ahí nosotros vamos a sentir el orgullo correcto y vamos a decir, oye, esta es la ambición correcta a la luz de la palabra, a la luz de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que primeramente debemos buscar entonces? Jesús claramente nos enseña en su palabra que es prioritario y urgente atender las cosas de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido según la voluntad de Dios, no en base a la voluntad nuestra. Señor nos va a dar la añadidura que Él cree que es correcta para nosotros. Es su voluntad y no la nuestra. Por más que nosotros queramos luchar por obtener las mejores cosas terrenales, al final el Señor nos va a poner una limitante o nos puede dar lo que realmente nosotros queremos. El mundo allá afuera está afanado por lo material. Día a día las personas allá afuera buscan riquezas materiales. Está afanado el mundo por tener más y más dinero, por cada día ganar más y más. ¿Para qué cosas? Para fines egoístas. Son muy pocas las personas que ganan dinero y que realmente ese dinero lo comparten. Y es aquí, hermano, que los invito a que nosotros marquemos la diferencia, que como hemos venido viendo en las predicaciones, debemos ser contraculturales. Dios conoce nuestras necesidades y Él, como nuestro Padre, que es el mejor Padre, nos quiere proveer. Él solo demanda de nosotros que le sirvamos, que le entreguemos nuestras vidas en adoración y que sin lugar a duda llevemos a muchas más personas a conocer el Evangelio de Jesucristo. El afán, la ansiedad, la excesiva preocupación por el futuro no es compatible con la fe cristiana. Esto es algo sumamente importante y a veces cuesta escucharlo y es un poco duro también escucharlo. Que el afán, la ansiedad, la excesiva preocupación por el futuro no es compatible con la fe. Muchos de nosotros nos contradecimos con esto. ¿Ya? Muchas veces día a día nos preocupamos en el qué vamos a comer o cómo vamos a llegar al fin de mes. Y estamos siendo totalmente contradictorios con la fe que nosotros profesamos. Jesús llama a aquellos que se preocupan en demasiado por la comida y la bebida y el vestir como hombres de poca fe. Su palabra lo dice. Y lo vimos en el texto más arriba. No puede haber una contradicción en nuestras vidas como creyentes sobre este tema. De que es una lucha, sí lo es. ¿Ya? Yo creo que nuestra carnalidad nos hace caer en que nuestras preocupaciones son mayores. En pensar de que no me va a alcanzar el dinero para llegar al fin de mes, no me va a alcanzar el dinero para pagar las cuentas. Pero esto no es algo que nos debe dominar, ya que estaríamos invalidando al Dios que nosotros profesamos. Estábamos invalidando la fe que nosotros profesamos. Con nuestro propio testimonio estaríamos contradiciéndonos si dejamos que los afanes mundanos tomen peso en nuestras decisiones. Jesús también, por medio del texto, nos dice que Dios se preocupa hasta de lo más pequeño en este mundo. Por ejemplo, nos ilustra con el cuidado que Dios tiene con las aves, que se alimenta de lo que Dios provee en los campos. Estas aves no trabajan, como nosotros, que nosotros salimos a trabajar por un sueldo. Dios otorga a esas aves, a esas pequeñas y diminutas aves, el alimento diario. Y si Dios ama a esas pequeñas aves, ¿cuánto más nos ama a nosotros? Dios es el proveedor por excelencia, hermanos. Aunque debemos puntualizar que esto no nos libera de trabajar. ¿Ya? Es sumamente importante eso. ¿Ya?
Que el Señor sea nuestro proveedor no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar en nuestros hogares y no vamos a salir a trabajar. Porque la palabra es clara cuando dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así de fuerte es su palabra. Dios no quiere a perezosos. Dios provee, pero demanda de nuestra cooperación. Además, hay que agregar que Dios nos utiliza para hacer de bendición a otros. Nosotros constantemente, con los diezmos, con las ofrendas, con los ingresos que nosotros percibimos y ofrendamos, estamos ayudando al prójimo. Estamos ayudando al necesitado. Y de esta manera estamos cooperando con el Señor en su labor de provisión. Y ya, hermanos, para ir finalizando, nosotros como cristianos debemos estar ansiosos por desarrollar los dones que Dios nos ha dado, ¿ya? Tanto en el ámbito espiritual como el terrenal. Dios quiere que tengamos riqueza, hermanos. No pensemos que Dios quiere lo contrario, sino Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, hasta en las cosas materiales. Que tengamos un mejor vivir, que no nos falte nada. Pero esto debe ser sin una ansiedad excesiva por el futuro. ¿Ya? Y tampoco el Señor quiere que nosotros seamos egoístas, que solamente tengamos estas bendiciones, estas riquezas para satisfacer nuestras necesidades personales, sino el Señor quiere y demanda de nosotros que nos preocupemos por el necesitado. Que seamos como Jesús, que vino acá a la tierra a servir y no a ser servido. Debemos ocuparnos en predicar el Evangelio, pero no para inflar nuestro ego, no para nuestro propio bienestar, no para nuestra propia salvación, sino para glorificar al Padre que está en los cielos. Lo invito, hermano, a ponerse de pie para que podamos orar.